Bueno, pues nada, eso, vamos a ver un poco la charla de hoy, ¿no? De Special Naming como experiencia de marca, ¿vale? Bueno, aquí como ya me han presentado, tampoco voy a dar mucho la altura. Consultoría de diseño, básicamente, como ya han explicado, hacemos diseño de servicio y experiencia de usuario, pues intentando siempre conseguir experiencias únicas, ¿vale? Y un poco también, esto lo van a explicar también, pero bueno, el propósito de la sesión es un poco ver qué es el contexto de la experiencia de usuario, cómo nosotros abordamos casi todos nuestros proyectos, ya sean de naming, de imagen, de diseño del producto, diseño digital, desde esta perspectiva, experiencia de usuario y diseño de servicios, ¿vale? Vamos a ver un poco en qué consiste o aspectos interesantes que tiene la identidad verbal, que es algo que ha ido creciendo últimamente bastante. No se centra solo en cómo me llamo y cuál es el tagline y ese tipo de cosas, sino hay un amplio abanico ya de factores que están involucrados dentro de la identidad verbal, ¿no? Y veremos algunos casos, ¿vale? Y después ya haremos una parte que es un poquito más de metodología aplicada, un poco cuál es un proceso de creación de naming, que hay que tener en cuenta, y haremos un poquito de experimentación, ¿vale? Os pondré un caso, o si vosotros tenéis algún caso, podemos trabajar sobre ese caso, ¿no? Y vamos a intentar aplicar esa metodología que vamos viendo a un caso real, ¿no? Que no sea, voy a daros una turrilla, ¿no? Una chapa ahí de teoría, sino vamos a intentar poner en práctica esta metodología, ¿vale? Y como siempre, aunque sea a través de chat, pues eso, podemos generar conversación cuando queráis, ¿vale? De hecho, voy a ponerme aquí el chat. Ahí está, vale, que si no, no lo veo. Cosa del chat. ¿Ha pasado algo? Claro, puede ser. Va todo bien. Sí, te habías salido por instantes de ¿De las? la sesión, pero ahora estás ya dentro, ¿eh? Ah, vale, vale. Sí, se te ve bien perfectamente, todo en orden. Bueno, antes que nada, pues si leéis esto, ¿vale? O oís esto, Rastreator. La pantalla, perdona, Javier. No se me ve, ¿eh? La pantalla no, quiere decir, se te ve a ti, pero lo que es la presentación no. Se ha ido el compartir, vale, vale. Sí. Ok, voy. Ahora, sí, ¿no? ¿Hola? Sí. Vale. Ponla en modo presentación. Vale. Perfecto. Pues eso. Aquí os pongo este nombre, ¿vale? Que es una marca, ¿no? Que muchos conoceréis, Rastreator, ¿vale? Que la parte interesante o la parte fundamental que tienen los nombres o los naming de las empresas es que son al fin y al cabo el acceso directo a nuestro cerebro de todo el conocimiento, todo el contenido que tenemos almacenado en nuestro cerebro sobre esa marca. Es decir, nosotros vemos ese logo, vemos ese nombre o lo oímos, ¿vale? Escuchamos Rastreator y eso hace que nuestro cerebro empiece a funcionar y todos los aspectos relacionados con esa marca nos empiecen a saltar. Pues vemos que hay un perrete, que hay un anuncio que nos repite mucho Rastreator, sabemos más o menos de lo que va gracias al anuncio, ¿no? Una serie de apoyos de comunicación que hacen que todo eso nos venga al cerebro o nos venga a la mente solo con oír el nombre, ¿no? Entonces, un poco la parte fundamental del naming en la empresa es esta. Es decir, es algo que me va a identificar y va a ser la puerta de entrada a todo lo demás, todos los demás aspectos que tiene mi empresa, su comportamiento, su filosofía, valores, tal, todo lo que yo transmitiendo con otras vías, que no es el naming, ¿vale? Y que están en el imaginario colectivo de alguna gente, no siempre de todas, pero de mucha gente, ¿no? Aquí un poco tenemos esto, la pirámide de identidad, que esto es sacado de unas charlas de Elisaba que están bastante guay, ¿vale? Que también hablan aquí un poco de eso, de cómo la importancia de qué es, cuanto más abajo esté una pirámide, más argumentación hay, es decir, más identidad te aporta, más matices, más valores, etcétera. Cuanto más arriba en la pirámide, menos argumentación hay, o sea, menos discurso puede haber dentro de transmitir sus valores y demás, pero tiene mucho más valor identificativo. Es decir, es un nombre, una identidad visual, es algo que te identifica,
no transmite mucha información de qué haces, cómo lo haces, cuáles son tus productos, pero te identifica. Es lo que hablamos de la puerta de entrada, ¿no? Y cuanto más arriba, más a largo plazo tiene que estar pensado esa parte esa parte de la identidad, ¿no? Pues mi nombre de identidad es a muy largo plazo, es algo que no voy a cambiar constantemente, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, todas las tareas de comunicación o publicidad son cosas que son a muy corto plazo, que pueden tener mucho discurso, de tal de, pues, este es mi producto, tal, esta es mi forma de pensar, o con esto yo digo esto, con esto yo digo esto, ahí puede haber mucho argumento, puedes dar mucha información, puedes dar mucha comunicación acerca de cómo es tu empresa, cómo son tus productos y tal, pero son todo acciones a corto plazo, ¿vale? Y dentro de todo, dentro de lo que más a largo plazo y menos argumentación te da, hasta lo que más argumentación te da, pues hay una serie de elementos, ¿vale? O de tareas o de cosas que hacen, que refuerzan tu marca en lo que refiere a identidad. Pues tanto la imagen de los productos, ¿vale? Pues los productos que tiene mi empresa, pues mi imagen, etcétera. Incluso aspectos físicos como es mi arquitectura de mis oficinas o como es mi despacho o como es mi tienda, lo que sea, ¿no? Y después ya aspectos más relacionados con el branding, pues el baselines o taglines o el elevator pitch, todo este tipo de cosas que dan apoyo a la identidad visual o nombre, que es algo que te da muy poca información, pero es con lo que hablábamos antes, es la puerta de entrada a todo lo demás, ¿vale? A nivel mental, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la experiencia, con la experiencia o la experiencia de usuario o experiencia de cliente? Todos estos factores que hemos hablado antes, aquí puede haber más. Aquí hemos puesto unos ejemplos, pero hay veces que son más, hay veces que son menos. Hay algunas empresas que algunas cosas son más vitales, otras que no tienen oficinas. Es decir, eso ya un poco depende de cada uno, pero a nivel general es esto. Todos estos aspectos que tiene la identidad visual o la identidad de una empresa son aspectos que influyen en cómo nos relacionamos nosotros con nuestros pacientes, es decir, clientes o usuarios a lo largo de todo el tiempo, ¿vale? Es decir, mi identidad se tiene que reflejar en toda la relación que yo tengo con mi cliente, ¿vale? Es decir, desde que, por ejemplo, esto es un ejemplo de una consulta médica, ¿no? Pero valdría para cualquier cosa. Yo voy a comprar algo o un servicio digital, cualquier cosa, ¿no? Primero yo me entero, ¿vale? Aquí en este caso, al ser un ejemplo de un hospital, pues sería yo tengo un dolor y veo en el móvil, pues si tengo que pedir hora, no tengo que pedir hora. Entonces, toda esa parte del móvil es un punto de contacto que tiene mi servicio, mi paciente, mi usuario con mi servicio, mi producto, ¿vale? En este caso, vamos a cambiar un poco el ejemplo y en vez de que sea de un hospital, vamos a pensar en una obra de teatro, ¿vale? Pues una obra de teatro, yo toda la parte inicial de cómo se llama la obra, dónde la publico, dónde no la anuncio, todo eso son puntos de contacto que tiene mi usuario con mi producto, ¿vale? Y son cosas que pasan antes de que empiece como en sí la obra. Y en todo eso hay que pensar. ¿Qué pasa antes de que yo empiece mi obra? Que es importante trabajar para que mi usuario pues, sienta confianza, le guste, no le guste, etc. ¿Vale? Una vez que ha encontrado mi obra de teatro, le ha gustado tal, pues a lo mejor va a comprar las entradas, ¿no? Entonces hay una cola, una taquilla. Entonces, ¿cómo es esa relación de cómo muestro las cosas en la taquilla, cómo es la conversación con la persona que está en la taquilla? Es decir, hay un montón de factores ahí que también es un punto de contacto, algo que nuestro cliente tiene una relación con algo que puede estar relacionado con mi marca, ¿vale? O mi producto. Bueno, en este caso es una consulta, pero imaginaos que es la obra, ¿no? Pues si yo estoy aquí y tengo una obra de teatro, pues lo mismo. Todo ese proceso de la obra de teatro ya es otra experiencia más, otro punto de contacto que tiene ese usuario o ese cliente con mi producto, ¿vale? Pues aquí pues, estoy hablando, tal, cómo es toda la performance de la obra, pues en este caso cómo sería toda la performance de una visita al médico y demás, ¿no? Pues aquí le están pinchando, pues esto a lo mejor este punto de contacto es muy negativo y hay que trabajar sobre él. Y después, una vez ha finalizado todo, pues hay un post-servicio, por así decirlo, que es la parte de ya he hecho mi servicio, ya he dado mi servicio y qué pasa después con mi cliente o mi usuario cuando ya ha vivido mi servicio, pues
Si es una obra de teatro, pues a lo mejor lo comparte en Twitter, en plan de, oye, me ha encantado la obra, está muy bien, ir a verlo. O lo manda por WhatsApp a sus familiares, lo que sea, ¿no? O si ha ido mal, todo lo contrario, es una basura, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, todo esto, todo el proceso de cómo se relacionan nuestros usuarios con nuestro producto, es un poco lo que se llama diseño de experiencia, ¿vale? No me centro solo en voy a diseñar cómo es este cartel o voy a diseñar cómo es mi obra, sino desde que intentar tocar, desde que el usuario se entera que existe esto, a que pasa todo el servicio y qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa con, pues con su relación posterior con nuestro producto, nuestro servicio, ¿no? Y dentro de esto de experiencia de usuario, pues un poco básicamente consiste en esto, en aplicar métodos y herramientas de diseño para intentar mejorar e innovar los procesos y experiencias que construyen un producto o servicio, ¿no? Es decir, aplicar métodos de diseño para conseguir que el producto y servicio sea lo mejor posible a lo largo de todo su proceso, ¿vale? Bueno, aquí hablamos un poco de los principios, ¿no?, sobre los que se basa esto de experiencia y cómo enfocamos nosotros siempre los proyectos de diseño. Da igual en qué ámbito se enmarquen, trabajo siempre un poco sobre esto, ¿no? Que uno de estos, el más importante, es el primero, ¿no? Siempre intentamos que el proceso de diseño esté centrado en las personas, ¿vale? Es decir, al fin y al cabo, tú no eres tu cliente, o sea, tú no eres tu usuario, tú no eres tu cliente, tú no eres el que te va a comprar el producto, tú eres el que lo ofertas. Entonces, tienes que pensar todo tu servicio y todos tus procesos desde el punto de vista de cómo afecta esto a mi cliente o cómo afecta a mi usuario, ¿vale? Y después, aparte, pues la co-creación. Esto de que tú le das a un diseñador algo y después de 3 meses está encerrado en su estudio ahí sin hacer, trabajando duramente, sin dormir apenas, sin comer y nada, y te lo da en plan de, mira, ya lo he hecho, mira qué bonito está. Eso es algo que en el Renacimiento estaba bien, ahora ya es algo que ya muy pocas veces funciona y de hecho todos los proyectos es interesante siempre que hay un trabajo de co-creación, tanto con el cliente que te lo encarga como con el resto del equipo de tu empresa. Es decir, no puedes trabajar de manera aislada con todo lo que te rodea. Bueno, y después prototipar también es interesante. El resto ya no explicaré. ¿Y cómo encaja la identidad verbal dentro de todo esto, ¿no? Al fin y al cabo, la identidad verbal es cómo se expresa tu marca. No solo el nombre que tiene, sino cómo transmite sus mensajes, cómo los alinea con sus valores, de qué manera los transmite, cuándo los envía, cuándo no los envía. Si todo un proceso de estrategia está basado únicamente en comunicar de manera generalmente verbal, ¿vale? Al fin y al cabo, todo esto se tiene que alinear en cómo queremos que nos perciban, ¿vale? Entonces, aquí dentro del ejemplo anterior, ¿qué tiene identidad verbal? O sea, identidad verbal, sí, pues básicamente cualquier cosa, ¿no? O sea, desde el anuncio que yo he puesto en internet o desde mi página web o desde una aplicación que pueda tener o cómo es mi aplicación, todo el texto que le meto a esa aplicación es identidad verbal. Cuando llego aquí y veo una serie de carteles que tienen un texto, todo eso es identidad verbal. El discurso que tiene una persona de mi empresa con la que hablo, pues si imaginamos que tenemos un servicio de atención al cliente, pues ese discurso, todo ese discurso, cómo se habla y tal, es identidad verbal, ¿vale? Habrá pasos que a lo mejor no tienen mucha identidad verbal, pero otros sí. Incluso una vez terminado el servicio, pues el papel que me dan de factura o de resultado del servicio, todo eso es, al fin y al cabo, identidad verbal. Si todo lo que haya lenguaje tiene identidad verbal. Y en todos estos puntos, ¿vale?, se puede actuar con esa identidad verbal. Dentro de una identidad verbal, más o menos, ¿qué cosas hay o qué se pueden trabajar, ¿no? Pues se puede trabajar la dimensión de la empresa y sus divisiones, en caso de que haya, ¿vale? El naming, que es un poco lo que vamos a ver después. El naming tanto de los productos como de los servicios, como de la propia empresa, ¿vale? Aquí ya hablamos de los dominios de Internet, que es algo relativamente, no es moderno, pero antes no nos preocupaba tanto esto, ¿no? Todo el tema de las baseline, tagline, elevator pitch, eslogan, este tipo de cosas, ¿no? Que tampoco aquí no vas a entrar mucho, pero pues, que también se puede trabajar todo esto desde el punto de vista de diseño de identidad verbal. ¿Vale? Y últimamente también hay dos factores, o sea, dos aspectos que están destacando bastante, que son el copywriting y el UX writing, ¿vale? El copywriting es todo aquello que tiene que ver con escribir los textos de manera que sean comprensibles y que desde un punto de vista más comercial, más de marketing, ¿vale? Y el UX writing
es un poco parecido, pero no tanto enfocarse en ese punto de venta, de quiero convencer, quiero vender mi producto, sino de, por ejemplo, si tengo una aplicación o si tengo una página web donde tengo un formulario, todos esos textos del formulario, cómo los hago, cómo hago todos los textos de mi aplicación para que sean lo más comprensibles, pero ya no desde el punto de vista de venta, sino de usabilidad pura y dura. Es decir, que esto se entienda, que la gente lo comprenda y una vez que lo han comprendido, pues puedan hacer acciones en mi aplicación, en mi web, etc. Todo esto forma parte un poco de la identidad verbal, ¿vale? Básicamente, pues es importante tener una identidad verbal, pues es interesante, ¿vale? Más que nada por eso, porque te aporta personalidad, te ayuda a comunicar de manera sencilla, ¿vale? Te ayuda a ser coherente con lo que comunicas, que una persona no te diga una cosa, después tú vas a la web, es totalmente distinto lo que pone, pero un folleto te dice otra cosa distinta. Todo eso, cuanto más coherencia haya en todos estos aspectos, pues siempre es mucho mejor, ¿no? Entonces, simplemente algunos ejemplos, ¿vale? Y ya entramos en la parte pura y dura del naming, por así decirlo, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un proyecto en el que trabajamos, que era para el INAEM, ¿vale? Donde tuvimos que hacer una especie de... Bueno, aparte hicimos varias cositas en las oficinas, de cómo explicar todos los servicios del INAEM en un solo folleto, ¿no? Entonces, aquí es un ejercicio bastante importante de cómo es mi audiencia, o sea, entender qué llegan a conocer la gente que viene aquí al INAEM, cuál es su perfil, ¿vale? Intentar traducir lo que muchas veces dice la organización a su lenguaje. Porque muchas veces se utilizaban términos que eran un poco extraños, en plan de empleabilidad o... Bueno, no me acuerdo de todos, ¿no? Pero ese tipo de cosas que tú en un contexto cotidiano no usas, ¿no? Entonces, conseguimos, a base de hacer bastantes test, pruebas, ensayos y trabajar junto con el equipo del INAEM, conseguir un folleto que era bastante descriptivo y bastante sintético de lo que hacía el INAEM, ¿vale? Y esto se lo damos a la gente y la gente más o menos lo entendía casi todo, ¿vale? A ver, si es que el INAEM es un mundo peculiar, ¿no? Pues eso consiste trabajar la identidad verbal dentro de un proceso de experiencia de usuario, ¿no? Es decir, vamos a conocer cómo es mi usuario, qué problemas tiene, conocemos las necesidades de la empresa. Eso lo trabajamos conjuntamente y obtenemos un producto que está pensado desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista del cliente o usuario o ciudadano, lo que sea cada momento, ¿no? Esto, por ejemplo, sería un ejemplo de UX Writing, es decir, cómo son todos los textos para que cuando alguien entienda, lea aquí un nuevo servicio, sepa claramente lo que es, no tenga que pensarlo ni reflexionarlo mucho, sino que lo entienda a la primera, ¿no? O ver detalles que sepa exactamente de qué estoy viendo detalles, etc., ¿no? Son cómo escribo los textos de una aplicación, por ejemplo, para que sea 100% comprensible y no de dudas, ¿vale? Si el borrador se entiende, si el publicado se entiende, el plazo permanente se entiende lo que es, todo este tipo de cosas, ¿no? Esto consiste en UX Writing. Y eso ya un poco esto ya es lo más estándar, ¿no? Copywriting o eslóganes y demás. Pues esto es una empresa de desarrollo de software que, pues eso, su eslogan es Linux Alternative to Windows Server, ¿no? Es como una alternativa sencilla de Windows Server, ¿vale? Esto es una empresa con la que trabajamos habitualmente y este es un poco algún trabajo que hemos hecho con ellos para elaborar esos eslóganes o esos copywritings para que sean lo más directos y sencillos posibles, ¿no? Aquí hay una serie también de reglas o consejos para hacer copywriting, de sencillez, claridad, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar ahí, ¿vale? Y uno de los proyectos también que hemos trabajado últimamente es el de el rediseño de la experiencia de la entrevista, o sea, de la consulta de primer impacto para el server, ¿no? Que es, muchas veces había mucho problema de comunicación en las primeras consultas que había en el server en un determinado servicio, ¿no? Entonces, estuvimos analizando todo ese proceso, todo ese proceso de primera consulta para intentar hacer un pequeño protocolo de actuación de qué comunicar, cómo comunicarlo y cuándo comunicarlo, ¿no? Dentro de esas consultas. Todos estos ejemplos los pongo un poco para que veáis, o sea, que el lenguaje visual no es solo mi folletito y mi página web, sino que toda esa parte del lenguaje visual se puede ampliar a muchos aspectos del servicio o el producto, ¿no? Desde una consulta,
desde cómo es el folleto que hemos visto, o cómo es la página web, o cómo es mi aplicación. Todo eso, al fin y al cabo, es identidad visual, o sea, identidad visual y identidad verbal. ¿Vale? Bueno, y aquí simplemente os he puesto links por si queréis ampliar un poco de información sobre todo esto de qué es el lenguaje, o sea, la identidad visual, más enfocada a aspectos. ¿Se oye por ahí? Se te oye como con un eco ahora, Javier. Sí. A ver. ¿Hola? ¿Se me oye? Ya está bien, sí, ok. Vale, aquí simplemente, por ejemplo, tenéis dentro de Google, pues cómo es su guía de escritura de Google, ¿vale? O aquí tenéis una pequeña charla que explica esto, lo pasáis un poco, las chicas que lo explican, parecen robots explicándolos, no es muy entretenida la charla, pero bueno, es interesante ver un poco cómo trabaja Google esta parte de lenguaje verbal dentro de sus aplicaciones y todo esto es interesante, ¿no? O esto, por ejemplo, que es la guía, en este caso del Ayuntamiento de Madrid, que tiene una guía de comunicación clara, ¿vale? Donde explica, pues eso, cómo mis trámites, trabajarlos para que, o sea, explicarlos de una manera que la gente, los ciudadanos los puedan entender, que no sean, pues, no sean tan burocráticos o tan administrativos y sean más, con un lenguaje un poquito más claro o más sencillo, ¿no? No siempre tiene que ser sencillo, pero al menos que sea clara, ¿no? Pues simplemente son links para que el que resulte interesante los quiera ver, pues puede echarle un ojo, ¿no? No voy a ampliar, porque eso se puede hablar horas y horas y horas y tampoco es el objetivo de la charla esta, ¿no? Vale, después de esta pequeña turrita, ¿vale? Viene un poco cómo dentro de todos, de todos estos procesos, dentro de todos estos aspectos de la identidad verbal, de la experiencia de usuario, pues una parte importante es el naming, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo es interesante o las herramientas que usamos nosotros para crear un naming, ¿vale? Bueno, pues eso ya lo sabéis, ¿no? Pues decía, un nombre de marca es unas decisiones clave para la empresa, ¿vale? Porque al fin y al cabo es lo que te va a identificar, te define, es cómo te van a conocer y cómo va a hacer eso que hemos comentado antes del acceso directo de, vale, este nombre me suena a todas estas ideas, ¿vale? O a todos estos conceptos, a todas estas marcas, a todas las identidades, a todas estas imágenes o estos productos. Pero tampoco hay que obsesionarse, ¿vale? Es importante, hay que elegirlo bien, si lo elegimos bien es ok, pero hay muchas marcas, existen muchas marcas que funcionan y tienen éxito, aunque no tengan un nombre que sea especialmente evocador, representativo o claro, ¿vale? Esto hay que decir, o sea, los nombres, aquí he puesto unos ejemplos, pues el Rincón, todos sabemos lo que es Futuros del Rincón, pues sabemos lo que es, y no tiene un nombre que con su naming te diga, vale, sé que es una empresa que se dedica a, no sé qué, a vender frutos secos y ganchitos, no. Pero al fin y al cabo sí que son, aunque no son representativos de la empresa, sí que son nombres que están bien pensados desde el punto de vista de naming, de usabilidad. Es decir, son cortos, son rápidos, son comprensibles, son fáciles de pronunciar, todo este tipo de cosas, ¿no? Cosas que hacen que sean un buen nombre, aunque el nombre no sea representativo de lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, Ascaso, pues la pastelería Ascaso, no tiene nada que ver, o sea, el apellido de alguien, entiendo, o el pueblo en el que nació no sé quién, ¿vale? Pero no es representativo. O Renfe, lo mismo. Renfe, sabemos lo que es Renfe porque lleva 800 años con nosotros, pero realmente no significa nada. Bueno, sí que significa, son siglas, ¿no? Que es Red Nacional de Ferrocarriles, ¿no? Algo así creo que es. Pero quiero decir, el nombre como tal no indica nada. O Apple, ¿no? Pues en el momento que si ahora os toca a vosotros hacer un naming de una empresa que se dedica a desarrollo informático y producción de ordenadores y tú vas al cliente y le dices, ¿cómo se llama? Manzana. Pues te dirá, ¿qué me estás contando? No, pues eso. Son nombres pues, que están bien desde el punto de vista de usabilidad o de recordabilidad, pero que como tal no son descriptivos, ¿no? Entonces, por eso digo que no hace falta obsesionarse con que sea un nombre perfectamente descriptivo, que sea lo que yo hago, porque no. Con tal de que esté bien pensado desde el punto de vista más de uso o de implementación, pues perfecto, ¿no? Y bueno, el naming, como cualquier proceso de diseño, necesita una metodología, ¿vale? Y una estrategia para asegurar un buen resultado, ¿vale? Con la metodología, básicamente, lo que conseguimos no siempre asegura que el resultado sea perfecto, pero sí que hacemos que reducir incertidumbre. Es decir,
que no hacer, vamos a trabajar lo loco hasta que salga algo, sino vamos a intentar un pequeño método para que el trabajo que sea lo más efectivo posible para llegar a una solución lo más ideal posible. No te asegura que tengas el mejor nombre de la historia, pero te asegura que tengas un nombre bastante acertado. Pues esta metodología, pues básicamente todos los proyectos de diseño, o casi todos los proyectos de diseño, tienen esta metodología, ¿no? Pues te plantean una idea o lo que quieren hacer, y tiene una primera fase que es de voy a investigar mucho o voy a explorar mucho, entonces se abre el cono, ¿vale? Es esto del doble triángulo, doble rombo este que llaman, ¿no? Entonces aquí me da la idea, empiezo a investigar mucho, ver un poco todas las opciones que hay o cómo planteo esto, ¿vale? O qué características tiene mi cliente, el producto, lo que sea. Y una vez que tengo bastante conocimiento del producto del cliente, empiezo a definir, que es cuando hago el brief. Es decir, vale, ya sé cómo es un producto, entonces yo creo que lo que hay que hacer es esto, o lo que hay que conseguir es esto, ¿no? Entonces llegamos hasta un punto que está muy definido, donde es el brief, que ya sabemos lo que queremos hacer, ¿no? Ya no es, ya he investigado suficiente, conozco a mi cliente, y ahora dentro de todo esto, lo que queremos conseguir es esto, ¿no? Pues hacer esto de esta manera, que tenga estos valores, que tenga no sé qué, etc. Una vez que tenemos ese brief o esos requerimientos iniciales, es cuando empezamos otra vez el proceso de apertura del rombo, ¿no? Es donde empezamos a idear. Hacemos un montón de ideas, algunas más locas, algunas menos locas, unas con más sentido, otras con menos sentido, y entonces tenemos un montonazo de ideas, son las que podemos elegir, ¿vale? Esas ideas las evaluamos y las testeamos o prototipamos, ¿vale? Las vamos evaluando y se van cayendo, ¿vale? Pues si tenemos 100, de esas 100, estas 30 no funcionan porque tal, estas 40 no funcionan tal, esto se ajusta mejor al brief que hemos definido y llegamos a un punto que llegamos al resultado, es decir, a lo que queríamos conseguir. Tenemos un reto, hacemos este proceso y tenemos un resultado, ¿no? Y aquí ya verían las fases de implementar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya pueden estar aquí metidas o no, pero bueno, el tema es eso. El concepto de, primero, investigo, conozco qué es lo que quiero hacer, defino bien en profundidad qué es lo que quiero hacer y a partir de ahí ya pienso a lo grande y voy recortando de todo eso que he pensado, lo que no me vale, y llego a lo que sí que me vale, ¿vale? Ese es el concepto y casi todas las metodologías de diseño, casi todos los procesos de diseño tienen esta misma metodología, modificando algunas cosas, algunas más amplias y menos amplias, pero casi todos los procesos de diseño funcionan igual, ¿no? Esto aplicado al naming en concreto, básicamente nos salen estos 6 pasos aproximados, ¿no? Pues el primero, conocer el cliente y el proyecto, ¿vale? Tenemos que saber para quién queremos diseñar y qué es lo que queremos diseñar, el contexto, etcétera, etcétera, ¿vale? Después hacemos el brief, que es lo de focalizar todo eso que hemos conocido. Es decir, ya conocemos al cliente, sabemos un poco qué es lo que él espera, eso lo trabajamos y hacemos un brief, que es un resumen muy concreto de lo que queremos conseguir, ¿vale? Después está la fase de idear, que es donde se hace una lista súper larga de nombres, de posibles opciones que tengan los nombres, ¿vale? Y eso se trabaja de una manera un poco más con técnicas creativas vamos a pensar todo lo posible y después ya iremos quitando lo que no nos interese, ¿no? Que es la cuarta fase, que es el filtrado. Limpiamos todo lo que nos interese y nos quedamos con una listita corta, ¿vale? Esta lista corta de 10, 15, 5 seleccionados, ¿vale? Lo llevamos a ¿cómo se llama esto? El agujero negro de las buenas ideas, ¿no? Que es en los registros y los dominios, ¿vale? Un problema grande que tienen los nombres es esto, que hay que registrarlos por lo generalmente, o es muy aconsejable, y todo el tema de los dominios. Porque al fin y al cabo, pues, tienes que ponerte un nombre que intentar protegerlo para que no te lo quite otra persona. Pues si te lo quita, pues ya hay muchos problemas, ¿no? O si no has registrado tu nombre y va otro listo y lo registra por ti, te lo puede quitar, tienes que cambiar el nombre, follones muy grandes, ¿no? Entonces eso. Esto es algo específico que tiene la metodología de naming, que es el registro que te limita mucho también a cuáles son tus opciones, ¿vale? Veremos un poquillo qué características tiene el registro del nombre y también la búsqueda de dominios. Y una vez que de esta lista corta pasamos el filtro al registro de dominio, nos quedarán, ¿vale? El elegido o los elegidos, ¿vale? Que ahí ya depende un poco de cuántos tengamos y qué suerte hayamos tenido el registro, pues podemos tener un par de opciones o 3 opciones que son ya entre las que hay que elegir, vale, de estas nos vale cualquiera, ¿cuál cogemos, ¿no?
Y ahí ya, pues, si trabajamos para un cliente, pues con el cliente también un poco ver sus sensaciones, o si es un nombre para nosotros mismos, pues decir, vale, me interesa este por esto. Vale. Aquí he marcado un poco brief y idear, porque sí que son las dos fases que son más críticas o donde más importante es la experiencia que tengan los diseñadores o el diseñador o el pensador que haga esto, ¿vale? El brief, porque conseguir un buen brief es importante porque te ayuda mucho a centrar el trabajo y a focalizar y no hacer cosas que no valgan o hacer las cosas que realmente valgan. Idear también porque cuanto más hayas trabajado en procesos de creación y procesos de creativos y tal, pues más cosas se van a ocurrir o más cosas interesantes se pueden generar, ¿no? Pero, es decir, esto no significa que nadie solo lo puede hacer gente experta, pero simplemente estas son las dos fases que sí que es interesante siempre contar con alguien, aunque tenga un poco más de experiencia o más conocimientos, para poder hacer un proyecto, o sea, para tener un resultado mejor, ¿vale? No significa que de otra manera no se pueda conseguir sin este perfil, quiero decir. Bueno, voy a ir un poco rapidito porque creo que, bueno, no se me va a venir. El cliente, ¿vale? Que es la fase 1, pues conocer el cliente y el proyecto. Es para quién es, para qué, conocer todo lo que sea acerca del posible cliente y el contexto, ¿vale? Tenemos que saber para quién vamos a diseñar, cómo es el cliente, tanto, depende del proyecto, es la persona que nos ha encargado el trabajo, es decir, la que, oye, hazme este naming para mí, o yo mismo, si soy el que va a hacer el naming para mi empresa, yo qué quiero hacer para mí, ¿vale? Un poco conocerse a sí mismo o el que me encarga el proyecto y también para quién está focalizado el proyecto, es decir, es la audiencia, es decir, cómo es esa audiencia a la que voy destinado. ¿Le interesan las cosas? ¿Son jóvenes, no son jóvenes? ¿Son mayores, son más adultos? No sé, una serie de factores ahí donde me interesa conocer cómo es esa audiencia y cuáles son sus intereses para también ajustar mi diseño a esos intereses, ¿no? Pues eso, cómo podemos conocer a ver, pues cómo es el cliente, cómo es la persona, cómo es su empresa, todos los factores de su empresa, qué problemas puede tener dentro, internamente, externamente, es decir, una cosa, pues ya depende un poco también del nivel del proyecto, etcétera, ¿no? Cuál es su contexto empresarial, cuál es su competencia, cómo es su sector, expectativas de futuro, si la empresa tiene previsiones de expandirse, si después va a sacar sus marcas o ese tipo de cosas, o hacer líneas de producto, divisiones, ese tipo de cosas, es interesante saberlas. Tampoco es que sea vital, pero sí que es interesante para hacer ese brief que nos diga cómo tiene que ser o los requerimientos de nuestra marca o nombre, ¿no? Aquí uno de los factores más importantes es cómo quieren ser vistos, ¿vale? Cómo quiere que la gente les perciba o qué quieren transmitir y así también como su misión, valores, visión y todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo esto es interesante, ¿vale? Para poder hacer nosotros el naming que se ajuste a cómo quieren ser vistos, ¿no? Y aparte del cliente como tal, es decir, cómo es esa persona que me ha encargado, cómo es la empresa que me lo ha encargado, cómo es el proyecto de naming como tal, es decir, a qué audiencia va destinado, qué se quiere transmitir con este naming en concreto o con esta identidad de marca o lo que sea, ¿vale? ¿Qué expectativas tiene? Pues eso, lo que hablábamos de expectativas de futuro, qué quieren, o sea, expectativas también del propio proyecto, o sea, qué quieren conseguir, un nombre mega revolucionario, simplemente que me cambies por completo la marca o simplemente quiero renovarla porque está un poco anticuada, es decir, todas estas cosas de qué es lo que quieren conseguir con el proyecto, ¿no? A veces también es bien interesante hacer un mapa de nombres del mercado y de empresas, es decir, un pequeño mapa de cómo están los nombres de la competencia, ¿vale? Con respecto al proyecto o a la empresa en la que estamos trabajando y también nombres propios de la empresa en caso de que tenga. Es decir, si la empresa tiene ya productos, cómo son esos productos, si la empresa tiene ya otros nombres, otras divisiones, otras marcas, cómo son esos nombres y cómo influyen en nuestro naming, ¿vale? Esto es decir, hay cosas que depende de qué proyecto sea, aplicar o no. Es decir, si el proyecto es para mí y soy una pequeña empresa que está abriendo, pues evidentemente, pues a lo mejor nombres de la empresa no tengo nada, entonces lo voy a crear desde cero. Pero a lo mejor sí me interesa ver los nombres del mercado, ¿vale? Y lo último, que también es interesante, son todos los tipos de condicionantes que pueden existir, ¿vale? Pues si va a haber, por ejemplo, internacionalización o en qué idioma tiene que estar mi nombre, cómo va a ser utilizado y dónde. Es decir, si va a haber publicidad en carteles de la calle, en MAPIs, si va a ser solo web, va a ser digital, redes sociales, todo este tipo de cosas es interesante saberlas para
porque todo eso al fin y al cabo influye en cómo es nuestro nombre, ¿vale? Cómo nos queremos llamar, o si va a haber ruedas, por ejemplo, si vamos a hacer muchas ruedas de prensa, pues cómo puede ser el nombre para que encaje bien pues, en artículos. Es decir, ese tipo de cosas se pueden llegar a analizar y a describir como condicionantes o como requisitos de mi nombre, ¿no? Pues el tipo de producto, el formato, dónde está el producto posicionado, es decir, un tipo de publicidad, entornos conectos. Un montón de información que cuanto más conozcamos siempre es mejor, ¿vale? Cuando más conozcamos también depende de los límites que tengamos en el proyecto, es decir, de tanto límites temporales, de si el proyecto tengo que hacer una semana, pues habrá muchas cosas que no podré estudiar. Si el proyecto lo puedo hacer en más tiempo, pues poder estudiar más cosas, o si mi proyecto es muy limitado en presupuesto, ¿vale? Si es un proyecto de estos grandes de 100.000 euros para hacer el naming, pues bueno, pues mira, pues puedo hacer muchas más cosas. Si es un proyecto de, no, soy Iván Pepito y te voy a dar 100 euros por hacer el naming, pues entonces por 100 euros puedes hacer menos cosas, ¿vale? Aquí viene muchas veces el problema de que la gente, cuando te dice cómo quieren que sean sus cosas, te dicen, por ejemplo, ¿qué quieren transmitir? Pues que sea fresco, moderno, cachondo, también lo dicen mucho, que sea cachondo. Entonces, vale, pero ¿qué significa cachondo, ¿no? para esa persona, ¿no? O qué significa moderno, qué significa fresco. Entonces, a veces es un poco esas reuniones iniciales lo que te ayuda a ir tirando el hilo de, vale, qué es fresco para ti, qué es moderno. Y una herramienta que también funciona muy bien son los mood boards, que se llaman, ¿no? que es esto, o más mapas de expectativas, no sé cómo se traduce en español, ¿no? Y son tú le planteas un porrón de imágenes al cliente, ¿vale? Se los puedes poner así o a través de webs o incluso que le dices, búscame cosas que quieras que se parezcan a lo tuyo, ¿vale? Y entonces él va seleccionando imágenes y dice, pues mira, me interesa esta, quiero que sea, me gustan estos colores, ¿vale? Me gusta cómo está presentado este edificio, o me gustan estas texturitas, no sé, pues te va diciendo cosas de lo que le parece interesante para su marca o cómo quiere él que se le distinga, se le reconozca, ¿vale? Entonces te puede ir diciendo una serie de cosas muy visuales que es para él mucho más fácil de identificar que verbalizar propiedades, porque te llaman fresco, ¿vale? Pero es que fresco, ¿qué es? Fresco es que tenga estos colores, o fresco para ti es que la naturaleza, ¿no? Pues ese tipo de cosas son un poco las que te ayudan a centrar el pensamiento del cliente y traducir un poco lo que el cliente quiere, ¿no? ¿Vale? Entonces, un poco cuando tenemos ya estos conocimientos, ¿vale? De tanto del proyecto como del cliente, es cuando podemos hacer el brief, ¿vale? Que el brief es una pequeña definición, síntesis del proceso anterior de investigación o de conocimiento del cliente, ¿no? Donde es, vale, ya sé qué quiero conseguir y los requisitos o requerimientos de mi proyecto es este, ¿vale? Pues que sea un nombre que valga para tanto inglés como español, porque quiero ir al mercado europeo o al mercado occidental o incluso mundial, ¿vale? Me interesa que sea fácil de letrear para cuando yo tenga que decir mis correos. Me interesa que transmita juventud, porque es un producto muy energético, yo qué sé. Ahí es donde te defines en concreto qué valores quieres que tenga tu producto y qué requerimientos debe cumplir para su uso, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se podría estructurar un brief? Pues eso, ¿qué queremos denominar? ¿Quién y cómo es esa audiencia a la que estamos dirigidos? Pues si es un perfilado del usuario, ¿vale? ¿Qué valores debe transmitir? En la anterior le hemos preguntado y nos ha ido contando y tal, en la fase anterior, y en esta fase es decir, vale, de todo eso que me ha contado el cliente o de eso que tengo yo en la mente, lo que quiero plasmar es esto. Quiero que sea esto, esto, esto y esto, ¿no? Y quiero que la gente me identifique como esto, esto y esto. Si el ámbito geográfico, pues lo que hemos hablado de pues, que se marca solo en una ciudad, en un barrio, en un planeta Tierra, el mercado, idiomas, lo que hemos hablado un poco, y aspectos funcionales, pues eso, qué tipo de lenguaje queremos usar, más cercano, más serio, más, no sé, pues definir qué tipo de lenguaje queremos usar.
Y aquí entran algunos aspectos como la recordación, cuánto queremos que sea fácil de recordar el nombre, o la usabilidad, aspectos de usabilidad, pues que sea fácil de letrear, que tenga pocas sílabas para que sea fácil de recordar, una serie de elementos, de cosas que nos ayudan a hacer que las palabras sean más fáciles o más reconocibles, ¿no? Si tiene que equilibrar el nombre, por ejemplo, si vamos a hacer juegos en plan de, pues si mi nombre es Fractal, pues mis correos van a ser fractalizados o algo así, Javi@fractalizado, no tengo ni idea. Pues eso, cosas de variables que puede tener mi nombre o que hay que aplicarlo en algunos sitios concretos, que puede ser que sea el nombre con otras cosas adicionales. O si yo tengo que hacer revisiones, pues que sea Fractal Londres, Fractal lo que sea, ¿no? Cosas que mi nombre va a tener que ir acompañado de otras cosas que pueden ir variando, ¿no? Pues todo este tipo de cosas que son interesantes conocerlas, ¿vale? Y después aspectos como la fonética y cualquier otro aspecto realmente que pueda condicionar el nombre, ¿no? Después, más adelante, veremos algunos ejemplos de este tipo de cosas, ¿vale? Cuáles son más interesantes para la selección del nombre. Simplemente las nombramos de cosas que se pueden limitar y después las haremos, ¿vale? Bueno, aquí se habla de usabilidad, pues un poco eso, lo fácil que resulta aprender, comprender y pronunciar y escribir el nombre, ¿vale? Porque muchas veces hacemos nombres que dices, ah, mira qué majo, pero cuando tienes que deletrear porque te llaman por correo y te dicen, ¿cuál es tu correo? @stmpltut, pues eso son problemas, ¿no? Pues intentar que todo este tipo de cosas sean más sencillas, ¿vale? Y usabilidad tiene dos aspectos. Esto que hemos dicho de fácil de usar, de aprender, comprender, pronunciar y escribir. Y por otro, lo usable que es cómo se usa en distintos contextos. Pues logos, prensas, merchandising, materiales corporativos, anuncios, un montón de elementos donde mi nombre va a estar y tenemos que ver si es interesante que funcione bien en todos, ¿no? Esto es decir, esto os estoy diciendo muchas cosas que después para muchos proyectos no aplican todas, ¿no? Pero que sepáis hasta qué punto se puede definir o establecer requerimientos para un naming en este caso, ¿vale? Y esto es un buen brief, es el 50% del proyecto. A lo mejor el 50% es mucho, ¿no? Pero es algo que te ayuda mucho a acotar y focalizar el esfuerzo. Es decir, de todo lo que tengo que hacer o todas las posibilidades infinitas que hay de cómo puede ser un nombre, ¿vale? Pues me ayuda mucho a centrarlo, ¿vale? Porque a veces lo peor que puede pasar cuando diseñas es que te digan, haz lo que quieras. Y dices, vale, haz lo que quieras, pero si me dices haz lo que quieras, cuando te traiga la opción 1 y 2, la opción 1 la vas a aceptar. No me vas a decir, no, este no me gusta. Pues entonces no me digas haz lo que quieras, ¿vale? Vamos a trabajar en qué es lo que queremos, cómo vamos a trabajar bien y eso es lo que te daremos, ¿no? Porque haz lo que quieras sin ningún tipo de requisito, pues es muy peligroso, ¿vale? Bueno, y aquí es donde ya vamos a la parte un poco más de fantasía, ¿vale? La parte de idear, ¿no? La parte de idear un proyecto de naming es al fin y al cabo hacer una lista larga, ¿vale? Hacer un listado de 300 nombres, ¿vale? Suelen ser sobre 100, que nos permita después trabajar en fases posteriores, de pues, darles la vuelta o elaborarlos más, descartarlos, etc., ¿no? Pero es una fase de ideación utilizando herramientas y procesos de creación, ¿vale? ¿En qué consiste? Generar una lista de unos 100 nombres sin ponernos ningún tipo de filtro. Es decir, es un proceso creativo y como tal debe hacerse sin censura. Es decir, todo lo que nos salga lo vamos anotando. Pim, 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 pim. Que habrá cosas que serán muy locas o que no tengan sentido, incluso que sean ofensivas, ¿no? Pero eso nos puede dar pie a otra idea, ¿vale? Y a lo mejor esa segunda idea, que es menos ofensiva, pero que encaja un poco con el concepto que te ha dado esta, pues puede ser buena. O cada otro dice, esto no, pero ostras, si nos damos esta vuelta puede ser esto, esto y esto, ¿no? Entonces, hay que hacer una fase creativa de generación loca de nombres que no tengan ningún tipo de filtro, ¿vale? Y al fin y al cabo, entre estos 100 nombres posiblemente estará nuestro nombre, ¿vale? Simplemente hay que ir de toda esa bosque de nombres que hemos creado, encontrar el arbolico bueno al que nos vamos a agarrar. Y un poco este proceso se puede hacer de muchas maneras, pero bueno, nosotros lo vamos a hacer con un brainstorming inicial. Ese brainstorming inicial
que no hemos visto nada más que el brief, lo trabajamos y después vemos ya, podemos trabajar un segundo ciclo de brainstorming con apoyo de información. Es decir, vale, a lo mejor esta palabra no nos encaja, pero vamos a buscar sinónimos de esta palabra. Y los buscamos. Vamos a buscar cosas relacionadas con este producto o esta pieza del producto, ¿no? O este ingrediente de mi producto. Pues lenguaje, y vas buscando información y lenguaje sobre esos aspectos que quieres destacar y eso te va generando mucha más ideas, mucha más información que tú puedes ir combinando, seleccionando y tal. O sea, es una parte inicial de sin ver nada vamos a pensar, después hemos pensado esto, nos interesa esto, vamos a dar una vuelta y siempre viene bien dejar reposar las cosas, ¿vale? Porque muchas veces cuando estás trabajando en procesos creativos y estás mucho tiempo, o sea, están varios días o semanas, llega un momento que todo te parece mal, todo te parece feo, todo no funciona nada, ¿no? Entonces, a veces siempre es interesante que haya un pequeño momento de reposo donde nos olvidamos un poco de todo lo que estaba haciendo, lo dejo descansar 2 o 3 días o una semana, dependiendo del proyecto, y lo vuelvo a retomar. Entonces, lo ves todo con los ojos un poco más renovados, más limpios y puedes hacer, puedes revisar, o sea, puedes volver a seguir trabajando, ¿no? Aquí hemos hecho una segunda revisión, segunda exploración y después una generación de la lista, ya la lista definitiva, ¿no? Vale, pues vamos a trabajar. Venga. Aquí, bueno, os he planteado este ejemplo, ¿vale? Pero si alguno quiere trabajar en algún proyecto que tenga él o alguna idea que tenga él, también puede hacerlo. Simplemente vamos a ver un poco cómo es la metodología de generación, ¿vale? Y para el que no, o sea, si no quiere trabajar en esto, puede trabajar en su proyecto, pero la idea es que en el chat, si cuando queráis, podéis ir soltando ideas, ¿vale? De lo que vayamos hablando y yo las voy a ir anotando en una herramienta que tengo aquí. En este caso nosotros usamos el Miro, pero hay 1000 herramientas similares a esta. ¿He perdido el chat? No, chat, esto no. Vale. Voy a poner aquí abajo. Vale. ¿Qué es esta herramienta? ¿Vale? Que es una herramienta que nos permite hacer mapas mentales, poner post-its, es una herramienta así como para pensar y organizar ideas y demás, ¿vale? Entonces, un poco la idea es esta, ¿vale? Quieren abrir vamos a buscar el naming de un local que quiere hacer tortillas de patatas en el centro de Zaragoza, ¿no? Entonces, la audiencia se llama Ana, aquí esto es un brief, sería un brief ultra mega condensado, o sea, 4 palabras, ¿no? La audiencia se llama Ana, hace tortillas de calidad que están muy ricas y están hechas a mano y tiene la máxima calidad y sabor, productos top, ha conseguido una receta espectacular que está muy buena, ¿vale? Y ella lo que quiere transmitir es eso, que sea festivo, que es un producto gourmet o que su local es festivo, que la manera de que sea es como muy festiva y que le gusta pues, que tenga alegría la cosa, que no sea ahí algo muy soso, ¿vale? Y siempre quiere destacar la parte de que es kilómetro cero, ¿vale? Entonces es el brief que tenemos y sobre esto tenemos que trabajar, ¿vale? ¿Cómo se trabaja? Un planteamiento inicial que a mí me gusta mucho hacer es hacer mapas mentales. Es decir, yo tengo una serie de ideas aquí, ¿vale? Pues festivo, que es lo que hemos hablado, calidad gourmet, kilómetro cero, y los ingredientes del producto, en este caso, pues huevo aceite y patatas. ¿Vale? Voy a poner aquí ya que estamos. Bueno, y sal, venga. Vale. Y con esto podemos hacer un mapa mental de generación de palabras relacionadas con estas palabras, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos tortilla, aquí yo podré. Bueno, voy a hacer esto más grande, que si no vais a ver. Vale. Tortilla, Entonces aquí hemos puesto, ¿qué ponía? Castigo. Calidad. A ver, calidad.
Ah, vale, está con tabulador. Es que no sé cómo se hacía aquí. Tabulador, festivo. Gourmet. ¿Qué es lo que hemos dicho? Kilómetro cero. Y vamos a poner eso, aceite. Bueno, vamos a poner patatas y huevo, solo, para no liarla. Huevo. Vale, entonces, un primer ejercicio que se puede hacer, que funciona muy bien, es, vale, ¿qué palabras están relacionadas con festivo? ¿Vale? ¿O qué nos viene a la cabeza cuando hablamos de festivo? ¿Alguien puede poner cositas en el chat si queréis? Pues a mí se me ocurre, por ejemplo, globos. ¿Vale? O carcajada. O confeti, mira, confeti me gusta, confeti. ¿Vale? O qué más cosas se me puede poner con festivo. Mucha gente, ¿no? O invitados, vamos a poner. ¿Vale? Bueno, yo con 4, risa, holgorio me gusta. Holgorio. Bueno, estoy escribiendo en mayúsculas, pero... Música, venga, va, música también. Vale, pues eso, sacamos aquí una serie de palabras, ¿no? Después, con calidad, ¿qué palabras nos... Esto porque no funciona. Ah, porque no hemos sacado aquí calidad. Esto fuera. Pero con calidad, pues a mí se me ocurre, bueno, calidad o gourmet, esto es calidad gourmet. A mí gourmet siempre me sale de algo rico de cocinero. ¿Qué más? Gourmet, la trufa, aunque no tenga nada que ver con la tortilla. Algunas cosas que sean más con calidad. Delicatessen, bien. Supremo. Y ahora más con calidad, más que con gourmet. Yo pondría oro, por ejemplo. Oro. Calidad. Lujo. Venga, vamos a poner lujo. En este momento es un poco, a veces también eso, la edición inicial, ¿vale? Ah, no, gourmet estaba aquí. Ah, bueno, ya, bueno, no pasa nada. Si esto se puede arrastrar aquí, a ver, ¿cómo ahí? Ah, sí. No me deja. Ahí, vale. Es una cosa que está chula esta herramienta, que es eso, que te deja ordenar de manera bastante rápida y sencilla los elementos. Delicatessen. Vamos a hacerlo en calidad suprema, vamos a hacerlo así, oro y tal. Diferenciado, genial, eso me gusta. ¿Vale? Y lo mismo, pues con huevo, pues qué cosas se nos ocurren con huevo y con patatas. O sea, aquí por ejemplo podemos poner gallina. Podemos poner amarillo o yema. Vale, patatas, pues... patatas, Corral, o sea, corral, es verdad. Corral es mola. Corral.
Vale, bueno, aquí vamos sacando una serie de ideas. Untar. Untar me ha gustado, ¿eh? Además, ahí con comida rica, untar. ¡Ey! Los huevos. Qué guay el huevo ahí. Vale. Pues tenemos aquí, aquí pues sería lo único con patatas, ¿vale? Y con kilómetro cero pues también podemos hacer una serie pero vamos, yo creo que un poco lo que tenemos aquí nos valdría, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos una serie de bastantes palabras, ¿vale? Que están relacionadas con el concepto que queremos, ¿no? Y con lo que quería transmitir nuestro cliente, festivo, calidad, patatas gourmet, ¿vale? Pues entonces aquí tenemos una serie de cosas que ya nos dan, nuestro cerebro empieza a pensar, decir, ostras, pues claro, untar, ¿no? Pues aquí ya podemos hacer cosas de empezar a buscar sinónimos, empezar a buscar otras cosas que nos encajen con untar, ¿vale? Si esto, igual que hemos hecho este árbol con huevos, se podría hacer con untar, ¿vale? ¿Qué palabras nos genera untar, que pueden ser así, pues también sobre untar, comida, este tipo de cosas, ¿no? O aquí ya se podemos empezar a hacer relaciones. El oro es amarillo, las patatas son amarillas, pues a ver, o sea, las tortillas son amarillas, pues cosas que son relacionadas con el oro y que sean redondas, como la tortilla de patatas, pues bueno, pues yo qué sé, las monedas, el sol, no sé, cosas así, de una serie de palabras que están relacionadas de alguna manera con nuestro concepto, lo que queremos conseguir, ¿vale? Y veis que esto lo hemos generado en nada, en 1 minuto, 3 minutos, no sé cuándo está, 5 minutos, ¿vale? Pues esto, un poquito más elaborado y con más de trabajo, más gente para que todo el mundo participe y tal, pues se puede generar un árbol bastante interesante de posibles opciones de palabras que son interesantes para nuestro nombre, ¿no? Para nuestro naming, o palabras que están relacionadas de manera interesante con nuestro naming, ¿vale? Y eso es un poquillo la primera, un poquillo lo que sería brainstorming inicial, ¿vale? Sacar X ideas, esas ideas trabajarlas un poquillo y aquí ya podemos hacer cosas en plan de, vale, pues lo que he dicho, pues el sol o las monedas de oro, pues podemos llamar monedas tesoro, pues el tesoro de la tortilla, ¿vale? Por ejemplo, sería una opción, el tesoro de la tortilla, el tesoro de la tortilla, o esta tortilla es un tesoro, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y eso nos ha salido, pues, de que hemos puesto aquí oro, que inicialmente no tiene ninguna idea de relación con las tortillas, pero nos van saliendo ideas, ¿vale? Después, una vez que tenemos una serie de palabras ya, o una serie de conceptos interesantes, ¿vale? Es cuando ya empezamos a trabajar con los campos asociativos, ¿vale? Que es ir pensando palabras ya con algunos temas, por así decirlo, de lo que queremos conseguir, ¿vale? Pues en este caso se pueden aplicar caminos metafóricos, simbólicos o plásticos, ¿vale? Por ejemplo, antroponómicos, cosas que parezcan, o sea, que parezcan nombres, ¿no? Pues si nuestra clienta se llama Ana, ¿vale? Doña Ana, pues podríamos buscar cosas de, pues, la tortilla de Ana o cosas así, ¿no? O sea, trabajar con ese aspecto de vamos a ponerle un nombre más personal, más propio al negocio, ¿no? Para que te identifiquen, ¿vale? Pues algunos empresas puede estar bien, otras no. Eso ya es un poco lo que establezcamos un poco en el brief, ¿no? Ese tipo de cosillas, ¿no? O la naturaleza y geografía. Pues en este caso, pues eso, pues podemos trabajar vamos a hablar de gallina o podemos hablar de la tortilla del pueblo, o sea, cosas así que nos recuerden a lugares o a aspectos naturales que puede tener la tortilla, etcétera, etcétera. O de cultura y literatura, pues eso, tanto personajes históricos, ficticios, que creamos que pueden tener sentido con nuestra tortilla, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos a hacer un pequeño ejercicio de eso. Vamos a buscar un pequeño nombre antropomórfico, ¿vale? Antropónimo, perdón. No, antropomórfico. Que podría encajar dentro de nuestra tortilla. Si a alguien se le ocurre algo, pues lo ponemos, ¿vale? Aquí podría ser, por ejemplo, vamos a poner aquí un listadito de texto. Las patatas de Ana. Las hijas de Florencio. Pues sí, pues eso, las hijas de Florencio, pues las patatas de Ana, ¿vale? ¿Qué más podría ser?
Bueno, tal vez, si me ocurre ahora Mr. Tortilla, ¿no? Pero que esto es muy manido ya, pero... O Missy sería Mrs. Tortilla, perdón. Missy, ¿cómo es eso? Miss Tortilla. ¿Vale? Con naturaleza, pues un poco lo que hemos comentado, ¿no? Pues la tortilla del pueblo, el corral de Ana, mira el corral de Ana, por ejemplo. Vale. Sí, el corral de Ana, hemos hecho la tortilla del pueblo o... sí, bueno, del pueblo queda un poco ahí, la tortilla del pueblo, que puede ser también, ¿eh? La tortilla del abuelo o de la abuela, ¿vale? O podemos cambiar tortilla por cualquier otra cosa, ¿no? Ir a pesar huevos, pero no, los huevos del abuelo, no, mejor que no. Carcajada. ¿Vale? Pues eso, que decir, todos estos nombres que estás comentando con la tortilla de tía Paca son cosas que se pueden ir poniendo aquí. Son un poco el listado este de nombres infinitos, ¿vale? De elementos. Aquí si se repite mucho la tortilla de se puede simplificar, ¿vale? Poner uno que sea el mejor, pero bueno, un poco la idea es hacer un listadito de nombres, ¿vale? Por ejemplo, de naturaleza y literatura, pues aquí podríamos pensar, se me ocurre así rápidamente, pues algo de literatura que esté relacionado con la calidad, o por ejemplo festivo, se me ocurre Baco. Baco sería, ¿no? Baco. No sé si es Baco, conmigo, no sé. Bueno, Baco, entendemos el dios Baco, ¿no? El dios de la fiesta. Pues se podría haber buscado con Baco, Baco y tortillas, la tortilla de Baco, o no sé, cualquier cosa. O Baco Unta, por ejemplo, se podría entrar en las relaciones. Cuando Baco Unta, podría ser el nombre, ¿no? Es decir, aquí se puede ir explorando pues, ese tipo de elementos. Esto ya sería... Hostia, bro. Pues, eso está guay, como es de verdad. Vale, la tortilla vegetal, bien, bien. Pues eso, es ir sacando ideas que, pues a lo mejor esta no es, o por sí, depende un poco cómo sea la persona o el cliente, no encaja, pero esto nos puede dar pie a otra idea, ¿no? Entonces, no hay que descartar, ninguna idea, ¿vale? Vale. Más cosillas. Bueno, sí, explorar caminos descriptivos, pues lugares, que es un poco lo que hemos hecho, propiedades del producto, pues en este caso como marcas como Panrico, por ejemplo. Bueno, aquí no se ha hablado de los ejemplos, ¿no? Pero bueno, ejemplos de nombres antropomórficos, antropónimos, pues Ford, que es el fundador, o Yadro, que son empresas que su nombre es el fundador. Casi muchas empresas antiguas tienen esto que se llaman como el que lo fundó, ¿no? Vale. O, pues naturaleza y geografía, pues el lobo, gallo, forroses, ¿no? Que son un montón de nombres de empresas que ya tienen esto. O cultura, pues nombres como Nike, Indra, pues todos los dioses del Olimpo están en el registro de marcas. ¿Vale? Propiedades del producto, ¿vale? Pues es un poco lo que hemos sacado aquí, de algunas propiedades. Pues eso, bueno, es que claro, hemos sacado las patatas, pero bueno, yema, amarillo, gourmet, ¿vale? Lujo, oro, pues se podían sacar nombres
con características del producto que nos encaje, ¿vale? Pues, no sé. ¿Cómo vamos a hacer aquí? Es que esto de untar me ha gustado, ¿eh? Había que buscar ahí algo que encaje con untar y alguna otra palabra. Untar oro. Oro unta. ¿Vale? O explorar las figuras literarias, onomatopeyas, como ñam ñam, sweeps, que sweeps no significa nada, simplemente es el ruido que haces cuando abres el producto, ¿vale? Crackers, una marca de galletitas estas saladas, ¿vale? O personificaciones, Don Limpio, Mr. Brown, etc. Hipérboles, con todos los mega, extra, ultra y todo ese tipo de cosas. Yuxtaposiciones, que es pues unir palabras para que para tener un significado, ¿vale? O sea, un significado combinado. O simplemente metáforas, ¿no? Pues si eso un poco lo que hemos hablado antes, la metáfora, pues si consideramos que la tortilla es oro y es redonda, pues es lo que hablamos de... ¿Cómo habíamos dicho algo, no? El tesoro, ¿cómo es? No me acuerdo qué era. ¿Esta tortilla es un tesoro? No. ¿A alguno se le ocurre una idea de personificaciones, por ejemplo? Pues voy a ser Mr. Tortilla, Mrs. Tortilla, onomatopeyas, onomatopeyas de untar. Chop, chop, chop. Vale. ¿Alguna idea por ahí, por el chat? Mr. Omelete. Está guay. Mr. Omelete. Oh, derrite. Eso está chulo también. Está pensando como círculo dorado o algo así, en plan de que son oro, son doradicas y son circulares. Algo con ídolo o algo así, no ha sido del oro. Ídolo, estatuilla, no me sale nada. Bueno, todas las hipérboles, pues la mega tortilla, super unta mucho, el lujo de la tortilla, ¿vale? Sacar múltiples ideas, ¿no? Desde, pues eso, estableciendo estas figuras literarias, ¿vale? Evidentemente, todos estos procesos creativos, cuanta más gente haya, ¿vale? Participando en el proceso, pues muchas más cosas salen. Lo que dice uno, esto está repetido, lo que dice uno a otro le inspira y de ahí saca otra idea, si queréis, generando unos procesos creativos que generalmente suelen ser, o sea, sesiones de una hora o algo así, haciendo de manera repetitiva, o sea, en varias sesiones, para sacar ya una buena, una amplias opciones, ¿no? O sea, una lista, pues una lista larga de unas 100 opciones con nombres que van a resultar interesantes, ¿vale? Bueno, también se pueden buscar siglas, ¿vale? Lo que pasa es que con las siglas hay que tener cuidado, ¿vale? Más que nada porque las siglas son complicadas de entender a veces, o sea, complicadas de recordar, ¿vale? Porque como son letras, entonces es interesante siempre que hagamos siglas intentar buscar palabras con significado, ¿vale? O que tengan un doble sentido o ese tipo de cosas, ¿no? Y después también es importante que sean fácilmente pronunciables, ¿vale? Pues lo que hemos comentado Renfe o, por ejemplo, U2, que es YouTube, ¿no? Que es tú también en inglés. IBM, ¿vale? Son nombres que están hechos con acrónimos o siglas, ¿vale? Pero que son más o menos fáciles de recordar, ¿vale?
Por ejemplo, este es el típico que siempre que ves un nombre dices, este lo han hecho así, pues eso. Me llamo Bruno, mi hija es Amaya y mi otra hija es Natalia, pues me da un nombre que es Brahmana. Brahmana. Pues entonces, ¿qué pasa? Que a veces se generan nombres bastante extraños que no son fáciles de pronunciar, no son fáciles de... Brangelina también, pues eso es. Pero Brangelina es fácil de escribir y de recordar, eso está guay, ¿no? Pues estas cosas hay que intentar, no es que haya que evitarlas, pero si quieren hacer, hay que hacerlas bien, ¿vale? Pues que el nombre sea fácil de escribir, comprender y demás, ¿eh? ¿Vale? Y después ya es cuando ya podemos empezar a buscar todo el tema de etimologías, o sea, raíces de palabras, dar la vuelta a las raíces, pues si en vez de, una cosa que hemos puesto aquí, pues untar, pues en vez de untar vamos a buscar otras raíces de las palabras, declinaciones de los untar que nos puedan encajar, pues untate, ¿vale? O untate en tortilla, yo qué sé, ¿vale? Cosas que nos permitan hacer declinaciones de esos nombres o de esas palabras que hemos ido buscando y que nos puedan generar, pues eso, una chispa o una idea que genere otra idea, que genere otra idea y conseguir al fin un poco la idea que queremos, ¿no? Y después todo el tema de, bueno, aquí he puesto la RAE, pues que se visita mucho cuando se están haciendo namings y también, en este caso, páginas de sinónimos, que yo aquí he puesto como reference, pero vamos, hay muchas, ¿no? Donde pues, tú dices aquí muro, pues ya te sale un montón de palabras, ¿sabes? Puedes hacer así. Ahí está. ¿Vale? Pues si nos interesa que nuestro nombre tenga connotaciones pues, de la palabra muro, o sea, bueno, pues podemos utilizar tapia, pared, paredón, tabique, valla, muralla, cerca, dique, y aquí ya es un montón de palabras relacionadas con muro, pues barricada, defensa, fortificación, ¿no? Entonces estas cosas son herramientas que están muy bien, pues, para cuando tenemos una palabra que nos gusta, nos encaja y nos parece que puede funcionar bien en nuestro naming, pues como darle la vuelta o buscar palabras relacionadas que nos interesan porque su significado nos parece guay, ¿no? Pues esto, cuando se hace naming, tanto la RAE como páginas de sinónimos se visitan a menudo, ¿vale? Y después también está todo el tema de pues, diminutivos. Esto funciona. Pues aquí, en este caso, ya la Wikipedia, pero bueno, también supongo que en la RAE habrá una página específica de diminutivos. Pues los ito, ita, ico, ico, ia, ete, la tortilleta, ¿vale? La tortillaja, porque me estoy centrando en tortilla, pero bueno, se podía buscar más, ¿vale? Y pues aumentativos, de todo tipo, ¿no? Ote, ota, ona, oza, taza, la tortillaza, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Que nos permiten, una vez que tenemos ya un nombre que más o menos nos encaja, pues buscar unas variaciones que a lo mejor le pueden dar unas connotaciones un toque que nos puede interesar, ¿no? Pues eso. Es ir explorando, ir generando ideas a casco porrillo. Bueno, voy a poner esto ya en pantalla completa. Estamos aquí. Bueno, y después crear neologismos, es decir, palabras que no existen, pues me las invento, ¿vale? Que es un poco como esto con los acrónimos, pero bueno, es distinto, ¿vale? Que es combinar lexemas y morfemas que además nos encajen, que funcionen bien y podemos crear nuevos términos, ¿ves? Pues aquí pues, hay algunos ejemplos, ¿no? De palabras que se han inventado y que funcionan bien. En este caso, pues Kodak nos suena a casi todo el mundo, aunque ya creo que ya no existe, ¿no? Kahoot, Versa, Kelme, Exo, pues estas son palabras que no existen y que posiblemente no, que yo sepa por lo menos no tienen no es que sean acrónimos ni nada, son palabras que se han inventado desde cero y que pues a lo mejor puede también ser otra opción, ¿vale? En este caso, Kodak, por ejemplo, sí que fue una palabra que inventaron y que lo que les interesaba es que se pronunciase igual y se entendiese igual en todos los idiomas. Entonces, sí que hubo un trabajo ahí más o menos intenso de vamos a usar una palabra que todo el mundo sea capaz de pronunciar bien, ¿no? Entonces, los chinos lo pronuncian bien, los japoneses lo pronuncian igual, los americanos, los españoles, todo el mundo, o muchas de las lenguas occidentales al menos, lo pronuncian muy, muy, muy parecido, ¿no? El Kodak.
pues Kahoot, pues, distintos nombres que nos pueden... aquí estamos buscando más el ritmo de la palabra, ¿no? Cuál es su ritmo, pues Kodak, que nos encaje, o incluso aquí ya podemos trabajar con cosas de, vamos a hacer un nombre que sonoramente esté ok, pero que también nos funcione muy bien con la marca, ¿no? Porque aquí también ya se pueden, dentro de los requerimientos de un naming, te puedes meter con todo, o sea, ya puedes empezar a hablar de cómo queremos que sean, porque dentro de un logo pues hay algunas letras que funcionan mejor que otras, ¿vale? Con la ñ de España hace diferencia. Sí, la verdad es que sí, la ñ sí. Sí, eso sí, con los dominios la ñ no existe, entonces ahí tienes muchos problemas siempre con los dominios. Si con un nombre que tiene ñ, por ejemplo, pues es muy complicado y decir después tu dominio sin la n, o sea, con n en vez de ñ, es que es un poco raro, ¿vale? O con los correos, pues Iñakis, los Inakis, Inaki, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este es un proyecto que hicimos nosotros que era de una marca de comida preparada, ¿vale? Para una empresa que de Zaragoza que hace producciones de comida, o sea, que hace comida preparada y tal. Entonces querían pues un nombre, pues eso, que fuese como muy pues comida de la abuela, muy casera, muy rica, eran ingredientes de alta calidad, pues ese tipo de cosas, ¿no? Entonces había que hacer pues toda la imagen visual, el naming y todo esto, ¿no? Entonces, un poco después de hacer todo este proceso que hemos hecho, o sea, todo esto que hemos, un poco toda esta parte de ideación primera, llegamos a estos, me parece que son, sí, son aquí unos 100 nombres, creo, unos 90 por ahí, ¿vale? Que era un poco lo que salió de todo ese proceso, ¿no? Y nos quedamos con los más interesantes. Entonces aquí tenemos metafóricos, ¿vale? Pues vale, si esto es comida, la comida está en la alacena, pues lo voy a llamar la alacena, ¿vale? O la fresquera, que es como pues, la nevera no sé si es en Fabla o no sé muy bien cómo esto, no me acuerdo ya, ¿vale? También buscábamos muchas palabras que fueran en Fabla, ¿vale? Cosas que significasen, pues, cerro, por ejemplo, o Otero, ¿vale? O combinación de palabras, ¿vale? Huele que alimenta, olimenta, ¿vale? O delicioso, veral. Delicioso natural, de iral, ¿vale? Aquí, pues eso, algunas que funcionan mejor, otras que funcionan peor, pero el tema es ir buscando estas opciones, ¿vale? ¿Vale? Entonces, algunas, por ejemplo, había la maesa, ¿vale? Que es una fiesta, ¿vale? Una pequeña, una comilona, ¿vale? Pues no sé dónde encontramos esto, pues yo creo que era un diccionario de Fabla, entonces salía pues la maesa, ¿vale? Pues eso, palabras que son interesantes, que están relacionadas con nuestro producto, ¿vale? Y nos pueden encajar, ¿vale? Pues 80, que también es comida, pues amaye, que es la abuela, Fabla, una serie de palabras que algunas eran pues, más de acrónimos, como olimenta, y otros que eran ya metafóricos o personificaciones, ¿vale? De temporada, mercavida, temprero, pues hay algunos que son mucho más estándar y otros que son más evocativos y otros que son más descriptivos, ¿no? Entonces aquí sacamos una serie de ideas bastante amplias, ¿vale? De estos, lo que son los 100 nombres, ¿no? Aquí ya entramos en siglas, por ejemplo, ¿vale? Alimentos sanos seleccionados en origen local, al sol, ¿vale? O alimentos sanos seleccionados de origen local, esto es a sol, sin la L, ¿vale? O alimentos seleccionados elaborados locales, a sel, pepa, o pepa podría encajar también. No sé, una serie de nombres que, algunos, pues lo que digo, algunos funcionan mejor, otros peor, pero que ya se puede empezar a hacer una conversación con el cliente, ¿vale? En este caso, veis que aquí hay una marquita de líneas, porque nosotros lo que solemos hacer es que todos estos hacemos tarjetas individuales, ¿vale? Con cada nombre, para que estén aisladas del resto, ¿no? Y se puedan evaluar también de manera aislada, sin nada alrededor que le entorpezca. O sea, no le enseñas al cliente una lista, mira, estos son los nombres que he hecho, los 350 nombres, ¿no? Pues los aíslas del resto de nombres, pones una pequeña descripción, aquí en este caso eran muy escuetas, ¿no? Pero pues en el caso de este tipo de cosas que a lo mejor eran acrónimos, pues explicarlas, o incluso se puede empezar a poner cosas de
características que puede tener este nombre. Pues Villasol, pues poco innovador, pero no sé qué. O sea, puedes empezar un poco a explicar un poco ese nombre que te parece a nivel de concepto, ¿no? Bueno, ñan, este tipo de onomatopeyas y demás, ¿no? Entonces, todas estas tarjetas recortadas íbamos al cliente y hacemos sesiones con el cliente, ¿no? Donde tú trabajas un poco, a ver, ¿qué te parece esto? Pues quieres ir más por aquí, de esto me gusta, pues la alacena, me parece que está guay porque te evoca tal, no sé qué. Entonces, ya puedes ir trabajando con el cliente y también puedes un poco ir afinando incluso el brief se puede reafinar un poco según van saliendo ideas, porque a veces en el proceso creativo salen cosas que hace que el brief pueda cambiar, ¿vale? Hasta cierto punto. Vale, pues no habíamos contemplado esto, pero me gusta esta idea y quiero seguir explorándola, aunque no se ajuste mucho a lo que inicialmente tenía el brief, ¿vale? Bueno, y una vez que tenemos todos estos nombres, lo que hay que hacer es el paso cuarto, que es filtrar, escoger los que más nos interesan. Nos quedamos con los 10 o 15 o 5 mejores que encontremos. ¿Cómo se hace este proceso? Pues a base de filtrados, ¿vale? Pues primero descartar los nombres absurdos, después hacer una lectura atenta y atractiva una lectura atenta y descartar los que resulten poco atractivos porque el nombre es raro o porque no es muy comercial o porque, yo qué sé, porque resulta que hay mucha gente de la competencia que se llama igual. O sea, ya es un filtrado con un análisis que no implica, o sea, que implica un poco más de reflexión y ver si hay algo parecido o no, porque intentar filtrarlo de manera coherente, ¿no? Y por último, seleccionar, pues eso, si nos quedan todavía muchos nombres, y después de estas dos fases nos quedan 20 nombres, pues de esos 20, pues intentar volver a hacer otra vez un filtro y seleccionar los que sean más adecuados, ¿vale? Ahí se puede entrar en parámetros de usabilidad, pues que sean cortitos, tal, no sé qué, fáciles de pronunciar, qué tal funcionaría con un mail, qué tal funcionaría en un dominio, ese tipo de cosas, ¿no? Empezar a trabajar ya al nombre ya a nivel de va a ser, o sea, en un contexto real, quería decir. ¿Vale? ¿Y cómo pueden ser estos criterios? Pues hacernos estas preguntas, básicamente. Después de descartar los que son absurdos, en esta segunda parte de lectura atenta, pues es buscar estos criterios, ¿no? ¿Es único y distintivo? ¿Es relevante? ¿Tiene significado? ¿Es memorable? ¿Es fácil de usar, de entender, de recordar? Si tiene chispa o no tiene chispa. ¿Tiene condiciones negativas en alguna lengua en algún país? Pues sí, se descarta, ¿vale? Eso sobre todo si son nombres internacionales, pues lo del país es importante. Buscar los posibles puntos de venta de ese producto, ¿vale? Y ir quitando los que nos damos cuenta de que esta palabra, pues en sueco, pues significa tu culo huele. Pues entonces eso hay que quitar, ¿vale? Y aparte, después de criterios objetivos, pues también todo tipo de criterios subjetivos, ¿no? Pues si la semántica, el significado del nombre encaja, no encaja, si la fonética nos gusta, no nos gusta, ¿vale? Cómo suena, y todo el tema del look and feel, ¿vale? Pues el significado, el ritmo, la cadencia, la imagen. Y también dentro de este look and feel, al fin y al cabo, las letras cuando están juntas, ¿vale? También hacen un dibujo, al fin y al cabo. Entonces ese dibujo también puede ser un criterio de selección, es decir, ostras, es que la B con la O, no sé qué, pues hace un dibujo muy chulo, funciona guay, aparte, pues semánticamente encaja y lo que sea. Fonéticamente no es tan chulo como este, pero es que visualmente queda muy bien. Pues entonces se puede llegar a seleccionar nombres simplemente porque escritos quedan bastante bien, ¿no? Por la morfología de las palabras, de las letras. Aquí pongo el ejemplo del anterior, ¿vale? El de productos precocinados. Un poco la selección que hicimos en su momento fue esto: Amaye, Camporal, Otero, La Alacena y Chenta, ¿no? Pues un poco, hablando con el cliente, pues fue lo que se seleccionó, ¿vale? Pues cada uno, pues Amaye porque era abuela y sonaba bien, a Camporal pues, porque suena a campo, y también como productos de temporada, al Camporal, pues un poco ese rollete de campo y temporal, ¿vale? O natural. Otero era porque da un significado de algo, bueno, no me acuerdo qué era. Bueno, pues un nombre, ¿no? Que tiene un porqué y que también a nivel de naming encajan, ¿no? Porque son cortitos, se leen fáciles, se pronuncian de manera sencilla. Y, por ejemplo, la alacena, ¿vale? Aquí sí que habrá un problema de... ¿Cómo se llama esto? No sé cómo se llama esto, como dos letras se unen y suenan igual, la alacena. Entonces aquí se podría descartar, ¿vale? 80, ese tipo de cosas.
Y cuando selecciona, pues que hay que tener cuidado, pues con anglicismos en contextos nacionales que son complicados de letrear. O sea, palabras que, por ejemplo, design, que así es como se dice en inglés realmente, pero en español es diseño. Entonces la N como que no, esto no encaja muy bien en español, ¿vale? El GN suele ser al revés, NG. Entonces esto, deletrearlo es el infierno muchas veces. O ese tipo de cosas, business con 2 S, o cosas, todas las palabras que tienen 2 S, 2 Ms, 2 Ms, 2 T y ese tipo de cosas, si son para un contexto castellano, pues suelen generar problemas, ¿vale? Entonces todo eso se puede descartar, eliminar, lo que sea. Los acrónimos que he comentado antes, pues todos que sean complicados de leer, pues para afuera o de recordar. PDR, DRM, KE, DMS, o sea, son cosas que son complicadísimas de memorizar, porque no hay sílabas, no se parecen a palabras, todo esto fuera. Palabras inventadas muy poco familiares, un poco lo que he comentado antes también, pues todo lo que sea Burferkte, pues ese tipo de cosas, a no ser que sea muy importante porque el significado que tiene o fonéticamente es brutal, pues descartar. Las palabras que sean muy largas, también un poco por lo mismo, a no ser que sean muy familiares, pues suelen ser complicadas de memorizar, a veces de entender o de leer, ¿no? Entonces, cuanto más cortito sea un nombre, menos sílabas tenga, pues mejor. Por lo general, es decir, estos son consejos así por lo general. Después, cada proyecto es un mundo y cada naming tiene lo suyo y cada cliente tiene lo suyo, ¿no? Evitar también temas de que hay muchas consonantes juntas, ¿vale? O, porque generalmente son difíciles de pronunciar o incluso, o sea, o deletrearlas también puede ser confuso, ¿vale? O palabras que MN, pues son cosas que cuando las deletreas, quieras que no, pues NM, pues a veces la otra persona se puede confundir, o PT, ese tipo de cosas, ¿no? Son cosas que pueden resultar confusas, ¿no? Sobre todo, pues, especialmente, pues, está el DR, MR, EBST, todos esos grupos de consonantes suelen ser problemáticos, ¿no? Y aquí pongo 2 palabras que suelen ser bastante complicadas de pronunciar. Esparadrapo, ¿vale? O frustrar, ¿vale? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Pues ese tipo de cosas, intentar que la palabra sea fácil de pronunciar, que sea fácil de deletrear, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, con Fractal, nosotros entendíamos que todo el mundo sabía lo que era un fractal y nos dimos cuenta, después de poner el nombre, que mucha gente no sabe lo que es un fractal. Y siempre dicen, ¿qué? ¿Qué? Con el fractal, y tienes que ir a RGF, RAC. Pero bueno, es un fallo. Y después aspectos de fonología, ¿no? Que esto ya, bueno, esto es un poco ya más... siempre es interesante tener, si creemos que esto es importante la fonología en nuestra marca, pues buscar un experto lingüista, ¿no? Yo no soy experto lingüista, pero a un mínimo de esto, pues eso, ¿no? Conozco estas 4 cosillas y ya está, ¿no? Pues todas las letras K, P, B, C, H, o sea, K, H, T suenan y golpean y hacen vibrar, ¿no? Entonces, si queremos un nombre que tenga ritmo, que sea contundente o que sea fuerte, pues este tipo de letras nos encajan bien, ¿vale? Porque su sonoridad es bastante fuerte y rítmica. Por ejemplo, Black & Decker, ¿vale? Pues es una marca de herramientas ¿cómo dicen? Eléctricas, para trabajar, taladros y ese tipo de cosas. Y el Black & Decker tiene ritmo y da como golpes, como si estuvieses trabajando en una herramienta, ¿no? Black & Decker, ¿no? Pues ese tipo de rollos. Además, Black & Decker es casualidad porque son los apellidos de los fundadores en su momento, pero justamente sus apellidos encajan en el concepto de los productos que hace su empresa. Y pues las S, las F, las Z, las M, las N son constantes y suaves, o sea, no van dando golpes y suelen ser más suaves, ¿vale? Pues Intimissimi, por ejemplo, una marca de ropa de lencería, ¿no? Pues ese rollo que es mucho más suave, porque parece un susurro casi, Intimissimi, ¿vale? Pues ese tipo de cosas que ya no es en sí el significado, que ya tiene significado que está guay, sino fonéticamente pues también encaja en lo que queremos transmitir, ¿no? Y vocales, pues las O, las U son graves, las I, las E son agudas, la A suele ser bastante neutra y la E o U son palabras más densas, o sea, letras más densas, ¿vale? Que tienen más peso cuando fonéticamente hablando, y la I y la U son difusas, es decir, que se ven mucho menos, tienen mucho menos peso dentro de la palabra. Entonces, pues todo esto pues son un plus que le podemos dar a nuestro nombre, ¿no?
Y siempre hay que revisar las connotaciones negativas que puedan tener nuestros nombres. Si tenemos una idea buena o hacemos un nombre, pues y vetar pues, que pasen cosas de estas, ¿no? Pues el chuscan y el Mitsubishi pájaro, que es algo bastante ya viejuno. No sé si esto pues, es un nombre que le pusieron a este coche, al Mitsubishi, que es el Mitsubishi pájaro. En todos los lugares del mundo se llama pájaro, pero en España le han puesto otro nombre que ya no me acuerdo ni cuál es, ¿no? Y eso es una clínica de veterinaria de Zaragoza que me sorprendió cuando lo vi y dije, ostras, chuscan, está bien. Y de estos ejemplos hay muchos. Os he puesto este link que es muy peculiar, ¿no? Que es una web que se dedica a recopilar nombres así peculiares, ¿no? Pues Timo, este me gustó mucho, el bizcocho. El bizcocho, porque es un bizcocho con el bis, está bien traído, ¿no? Entonces, pues eso, que hay gente que se dedica a tener un listadito de todos los nombres cachondos o peculiares o problemáticos que se van encontrando, ¿vale? Yo no sé hasta qué punto todos estos son reales, porque hay algunos que es que me parece que no, es imposible que sean reales, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Simplemente es como una curiosidad. Vale, pues esto, pantalla completa. Vale. Y por último, testear, ¿vale? Siempre es importante testear los nombres porque muchas veces cuando estás trabajando en la creación del nombre, pues ya te has hecho una serie de ideas preestablecidas o estás siguiendo un patrón repetitivo o tienes ya unas ideas preestablecidas en la cabeza que a veces es complicado sacarte de ahí, ¿no? Aunque te hayas aislado y tal. Entonces siempre es interesante intentar enseñarle, aunque sea la selección, la lista corta esta que hablamos, a personas que tengan cierto criterio, bueno, que no sean en plan de, hola chaval, un chaval por la calle, ¿qué te parece esto? Que sean personas que sepan al menos de algo de lo que se está hablando, ¿no? Que sean en plan de, ¿qué te parece esto? E intentar que sean personas que hayan estado aisladas del proceso, ¿vale? Para que no estén contaminadas con las elecciones previas o la competencia, ese tipo de cosas. Y después volver a testearlos más, ¿vale? Una vez que aquellos que han sobrevivido a la purga, ¿vale? que solo queden pues, los 10 o los 15, volver a evaluarlos de manera individual. Pues un poquito lo mismo, aislarlos, pensarlos, ver qué encajan, qué no encajan y aplicar cualquier tipo de filtro de usabilidad. Pues todo el tema de que hemos hablado antes, si se puede pronunciar bien en un mail que tan funciona, en un cartel que tan funciona, a nivel de logos se encajaría bien, no sería problemático, se pueden hacer varias versiones de los logos, o sea, ya ahí depende ya de la experiencia de cada uno y hasta qué punto también estén los requisitos reflejados en el brief, ¿no? De la usabilidad. Vale, ya vez que tenemos nuestros 5 o 15 nombres elegidos, es cuando viene aquí la guerra del registro y el dominio, ¿vale? Algunos caerán y otros verán la luz al final del túnel, ¿vale? Pero esto es una pelea que, pues eso, que hay que pasar. Generalmente las marcas se registran de manera doble. Por un lado está el texto, o sea, lo que es la marca escrita, y por otro lado la marca gráfica, ¿no? Entonces, hay un apoyo que nos puede ayudar a que se consigan registrar las marcas, ¿no? Si nos acompañamos siempre de un gráfico que se mete mucho de la competencia o de alguien que se haya parecido, pues eso siempre nos ayuda, ¿no? Pero bueno, antes del registro como tal, siempre se hace pues, un estudio del registro, ¿vale? Que es que llevamos los 5 nombres o los 10 nombres que hemos elegido, se los llevamos a un registrador y decirle, vale, mírame si esto encaja, o sea, si esto está registrado o no está registrado. Entonces te hace un estudio, te saca un listadico de, vale, pues este nombre hay 50 empresas que se llaman muy parecido, este no hay ninguna, este hay 2, este hay 3, y te dice todos los problemas que te pueden tener esos nombres, ¿vale? Pues eso también un poco depende de a qué nivel lo registres, a nivel español, comunitario o internacional, y también de la clasificación NIZA, ¿vale? Hay una clasificación dentro del tema registral que son como las áreas de negocio, ¿vale? En teoría, tú tienes que registrar el nombre en el área de negocio en el que encaje con tu negocio. Es decir, hay una área de negocio que es servicios, otro que es alimentación, otro que es, yo qué sé, industria minera, todo este tipo de cosas, ¿no? Hay un montón de clasificaciones. Y si tú te dedicas a la industria minera, tienes que registrar tu nombre ahí, ¿vale? Entonces ahí es cuando viene
todos los problemas. Porque claro, a lo mejor tú, bueno, incluso te puedes registrar en varias clasificaciones, quizá esta, ¿vale? Pues yo quiero en ingeniería de minas y en ingeniería de no sé qué, ¿vale? Si hubiese 3 o 4, y te las puedes registrar en las 4. El problema es que a lo mejor la que a ti te interesa, que es la que tú estás, pues está ocupada, ¿vale? Porque hay otro que se llama igual o muy parecido o no, ya está, simplemente eso. Y básicamente esto, el 80 o 90% de los nombres que se envían al registro presentan problemas, ¿vale? Siempre te van a decir, pues es que o sea, a día de hoy, o son palabras inventadas, esto como Kodak, esto que hemos dicho, o neologismos, o es muy complicado que... perdón, que estaba leyendo el chat y no entendí muy bien eso, lo de quizá los niños también tengo una idea de decirlo, pero bueno. Es muy raro que algo te sea perfecto en plan de no hay nada registrado, lo puedes registrar, vamos. Eso, nosotros lo hemos vivido creo una vez o dos, o sea, muy raro. ¿Vale? Entonces aquí tenéis un poco páginas, si os interesa, que tú también puedes mirar el registro, ¿vale? Pero es un poco cacao, ¿vale? Entonces siempre es interesante tener una persona que te asesore en esto y me parece que hay gente propia del gobierno que te asesora en estas cosas o cámaras de comercio y demás, ¿vale? Entonces, básicamente, cuando los nombres son muy genéricos, suele ser habitual añadirle apellidos, artículos, nombres, lo que sea, cualquier otra cosa que coletilla que le puedas meter a ese nombre, ¿vale? Para que se pueda registrar, ¿vale? Y ya, si tu nombre es hipergenérico, en plan, no sé, Hierros, si queremos llamar a nuestra empresa Hierros, creo que sería imposible registrar ese nombre, ¿vale? Entonces, es una compañía pues, de estudio, compañía, asociados, diseño ya, pues, un montón de apellidos se le pueden meter y hay que estar preparado y ver que esto puede pasar para que encaje con nuestro nombre, ¿no? ¿Vale? Si ponemos Mr. Tortilla y asociados, pues bueno, eso a lo mejor puede encajar, pero otros no encajarán, ¿no? Hay que estar un poco preparado para que esto es muy posible que nos pase, ¿vale? Hay que meterle apellidos y demás. Y siempre es importante que también tenga una buena comunicación con el registrador, porque muchas veces el registrador pues, tampoco está en el proceso, evidentemente no está en el proceso creativo, y entonces hay que intentar tener una comunicación constante con él para ver un poco las posibilidades que puede haber, cómo se puede arreglar, hablar de opciones, posibilidades y demás, ¿vale? Para intentar conseguir que el nombre que tú quieras se pueda registrar. Un poco lo mismo pasa con el dominio, ¿vale? A día de hoy, los dominios, es muy raro que encontremos dominios de palabras del diccionario que estén libres, ¿vale? De hecho, me parece, hace unos años, todos los dominios con 3 letras las combinaciones posibles de dominios con 3 letras estaban todos pillados. Y creo que, no sé si fue el año pasado o el anterior, todos los dominios con 4 letras ya estaban pillados. O sea, todas las combinaciones que hay de dominios con 4 letras, todo eso está pillado. Que dije, joder, muy loco, ¿no? Entonces, un poco lo mismo. Tenemos que buscar apellidos para acompañar a nuestro nombre. Pues en este caso somos Fractal o pues Space, Online, Net, Hola, todo lo que sea, lo que se nos pueda ocurrir para añadir como apellido para conseguir un dominio libre, ¿no? Entonces, una vez que tenemos los dominios, pues también es interesante, pues eso, vamos a cualquier empresa de registro de dominios, de aquí he puesto una, pero hay también tropecientas, en todos los sitios donde puedas comprar un hosting web tienes una de estas de registro de dominios, una aplicacioncita, y ahí vas y pones tus nombres, te dicen, están todos pillados, no están pillados y demás, ¿vale? Pues, bien, supongo que lo habéis visto alguna vez, ¿no? Pero en este caso, pues eso, aquí te pones el dominio. ¿Hola? ¿Funciona esto? ¿Se queda pillado? Ahora, joder, ahora está funcionando. Ahí. Mr. Tortilla. Y después también está el tema de con guiones, sin guiones, etcétera, guiones bajos. Todo esto, cuanto más cosas le pongamos y más cosas distintas, va a implicar que sea más complicado. Mira, ¿este está libre? No, ¿qué está pensando? Digo, me extrañaba mucho que estuviese libre esto. Pues nada. Entiendo que el com y el esté pillado, pero podemos pillar el .net, el .io,
el punto club, online. O sea, aquí también ahora han ampliado bastante todo el tema de los dominios. ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo cómo se llama esto. Bueno, pues esto, las terminaciones, ¿vale? De los dominios, entonces ya puedes meter muchos más. Incluso me parece que puedes poner la palabra que tú quieras. Lo que pasa es que eso sí cuesta bastante dinero, ¿no? Entonces eso, pues hay muchas opciones, ¿no? Ostras, no me acuerdo cómo se llama esto. Se me ha ido la pinza, no me acuerdo cómo se llama, nada. Pero bueno, si no está el com, está el net, el IO. El IO también se está usando bastante ahora para el tema de aplicaciones o startups que hacen aplicaciones. No sé muy bien por qué se ha puesto de moda el IO. Pero bueno, eso ya depende de las necesidades de cada uno, si mírate en el .com, .es. Y también es importante ver que, vale, sé que tortilla.com está pillado. Si me pillo tortilla.net, en tortilla.com, ¿qué habrá? ¿Vale? O sea, ver un poco qué es lo que hay ahí, ver si es competencia tuya y a lo mejor te interesa coger tortilla.net, dependiendo de lo que haya en tortilla.com o tortilla.es o lo que sea, ¿vale? Eso, pues, que es muy importante. Bueno, aquí el dominio forma parte del email y esto tiene un impacto muy grande en la usabilidad, de cómo deletreamos los mails, cómo se escriben, que no sean muy largos, porque si ponemos algo en plan de, pues eso, la casa de la abuela y sus tortillas divertidas, pues entonces eso, cada vez que tenemos que escribir un mail o las tarjetas de visita, todo ese tipo de cosas, pues sean unos chorrazos así de mails, ¿vale? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y eso, que nuestro dominio no se lo confunda con la competencia, ¿vale? Si queremos poner en mrtortillas.net y en mrtortillas.com hay otra empresa que es de Madrid que hace tortillas y las envía a casa y las envía a toda España, pues entonces la estamos liando. Vale, y por último los elegidos. Tenemos 3 o 4 opciones que llegan a esta fase y solo queda seleccionar uno, ¿vale? Después de pasar el registro y lo de los dominios, nos tenemos que quedar con una opción. Eso, bueno, aquí pone dominio, pero está mal. Es el momento de, pues eso, hay que argumentar bien las opciones, reflexionarlas, ver cómo se relacionan con el brief, si encajan con lo que queríamos o no, y entre todas estas tomar una decisión, ¿vale? Si somos nosotros los que tomamos la decisión, pues tomarla, y si se lo estamos haciendo a un cliente, pues con el cliente en una reunión, pues ver un poco si esto encaja, no encaja, cómo encaja, cuál es la mejor, pues a mí me gusta más esta, y ahí pues tomar una decisión, ¿no? Ya que hacemos esto, por fin tenemos un nombre. Y ya está, ya podemos empezar a hacer logotipos, podemos empezar a hacer todo lo demás que hay que hacer, ¿vale?